Hola, les saluda Laura Eugenia Martínez Certuche, soy estudiante de la licenciatura de Nutrición Aplicada por la Universidad Abierta y a Distancia de México y presentaré la actividad del tercer semestre como evidencia de aprendizaje de la unidad 2, denominada Visión Global del Metabolismo de los Macronutrientes, correspondiente a la asignatura de Bioquímica Metabólica impartida por la docente en línea ingeniero Mirna Angélica Olmos Castelán, donde se abordará el tema de los alimentos y las rutas metabólicas. Para ello se eligió un alimento para trabajar que todos conocemos y además consumimos habitualmente, un sándwich de jamón con queso que por lo general contiene los 3 macronutrientes y del cual se explicará cómo cada ingrediente cursa su proceso metabólico a fin de que las moléculas que desprenderá cumplan su objetivo dentro del organismo y a partir de ellas se genere energía o bien las reservas que éste necesite de acuerdo con su estado fisiológico. Bien, el proceso iniciará desde la ingesta, es decir, en la cavidad oral donde inicia el mismo referente a la digestión, necesaria para que ocurra la transformación de nutrientes a moléculas que sí sean posibles de asimilar por la célula para aprovecharlas de la mejor manera. Pasarán entonces al estómago y primera parte del intestino, donde se le dará un tratamiento al alimento a través de una serie de acciones así físicas como químicas, con la finalidad de que en una tercera etapa aquellos componentes que sean útiles y nutritivos se separen de los residuos e ingresen en la sangre para ser metabolizados y aprovechados en la transformación de energía metabólica vital y que se pueda sostener la vida, además de poder realizar las actividades que aguardan al individuo día con día. Bueno, el sándwich en cuestión contiene primeramente pan, generalmente blanco, que es un carbohidrato que en su mayoría contiene almidón y también azúcar, y mismos que habrán de transformarse con ayuda de las amilasas, de manera que una vez que se descompongan por las enzimas digestivas en monosacáridos, estos se absorben por el hígado y se almacenan como combustible para ser utilizado por el cuerpo. En medida que se digieran y absorban los carbohidratos, estos ingresarán finalmente en el torrente sanguíneo en forma de glucosa, donde posteriormente las moléculas de esta ingresarán al proceso de glucólisis, considerada como la vía central del metabolismo de los glúcidos y una de las principales dentro del metabolismo en general, que estará encargada de oxidar dicha glucosa y con ello obtener un producto final que a la postre se convertirá en energía para la célula, además de producirla por ella misma. Aquí cabe que recordemos que el destino de dicho producto final, es decir, el piruvato, puede variar dependiendo de las condiciones ambientales, o sea, si hay presencia o no de oxígeno. Así, cuando lo hay, mayoritariamente seguirá la ruta aeróbica, esto es oxidación de piruvato a acetil-CoA, posteriormente la oxidación completa de este en el ciclo de Krebs, hasta dióxido de carbono y agua, así como la transferencia de los electrones obtenidos a la cadena de transporte electrónico y finalmente al oxígeno, es decir, todo el proceso para obtener energía en la fosforilación oxidativa. Mientras que en ausencia de oxígeno no sigue la vía anterior, puesto que no hay oxígeno al que transferir dichos electrones que se produzcan de forma para que la glucólisis se pueda realizar. Entonces, en estas condiciones debemos buscar la manera de deshacernos de esos electrones que genera, es decir, se debe buscar la manera de reoxidar el poder reductor y dado que la glucólisis funciona muy rápido en casi todas las células, sobre todo en las que es la única fuente de producción de energía, se generará entonces mucho poder reductor que debe reoxidarse puesto que la cantidad de este es limitada. Por lo que entonces diferentes organismos han optado por diferentes formas de hacerlo. Lo más común es transferir los electrones al producto final de la glucólisis, el piruvato, transformándolo en otro compuesto de manera que con una reacción más se consiga, digamos, una glucólisis aumentada en un paso, en la que no hay producción neta de poder reductor, es decir, no hay cambio neto de estado redox entre sustratos y productos, y el compuesto que se genera será o bien secretado al medio o reciclado por las células para otra función. Esta glucólisis aumentada en un paso se conoce como fermentación y tendrá diferentes adjetivos dependiendo del producto. Entonces puede convertirse en lactato mediante la fermentación láctica o en etanol en la fermentación alcohólica, pero recordemos que en presencia de oxígeno, las condiciones aerobias, el piruvato entonces podrá oxidarse a dióxido de carbono, generando entonces así una cantidad de energía considerable. Como se puede entonces apreciar, cuando nuestro organismo digiere, absorbe y metaboliza los carbohidratos, estos se transforman en glucosa que es transportada por el torrente sanguíneo hasta llegar a los tejidos como el músculo esquelético y cardíaco, tejido adiposo y otros, cuyo transporte al interior de la célula para generar
energía es facilitado por la hormona insulina, la cual es secretada por la glándula pancreática para controlar los niveles de glucosa en sangre, de manera que un exceso de glucosa se transforma en glucógeno, que es almacenado en el hígado, o bien en forma de grasa en el cuerpo. Así, cuando el organismo necesita más energía, tales casos como situaciones de estrés o déficit de glucosa en sangre, entran en juego otras dos hormonas, la adrenalina, que actúa en músculo e hígado, y el glucagón, haciéndolo solo en el hígado, que estimulan la degradación de glucógeno a glucosa e inhiben a la vez su síntesis, pasando así la glucosa al torrente sanguíneo para ser utilizada por las células, de forma que cuanto más lenta sea la liberación de hormonas y glucosa, más estables y eficientes serán los niveles de energía. Por ello es importante resaltar aquí que cuando más refinados sean los alimentos que contienen carbohidratos, más rápido se libera la glucosa en la sangre, y en este principio es que se basa precisamente el índice glucémico de los alimentos, que es una escala numérica que indica la capacidad que tiene un alimento para elevar los niveles en glucosa. Ahora bien, pasando a lo que es el anabolismo de los glúcidos, en este proceso se involucraría la glucosa del sándwich en cuestión, corresponde a la gluconeogénesis, que consiste en la obtención de glucosa 6-fosfato a partir del ácido pirúvico que se obtuvo previamente en la glucólisis, siendo de hecho prácticamente inverso a ello, pero hay que decir que aunque se produce glucosa a partir de dicho piruvato y que los metabolitos intermedios son casi idénticos a los de la glucólisis, no quiere decir que el proceso sea inverso como tal, pues varían algunas de las enzimas que catalizan las reacciones. No obstante, es un proceso además muy costoso energéticamente hablando, ya que para fabricar una molécula de glucosa a partir de 2 de ácido pirúvico se necesitan 6 ATP, mientras que la glucólisis, como ya se dijo, por sí sola genera 2. Ahora, dicha molécula de glucosa 6-fosfato producida por esta ruta tiene diversos destinos. Si la concentración intracelular es reducida, será desfosforilada por la glucosa 6-fosfato-fosfatasa presente en hígado y riñón, y la glucosa resultante se libera entonces al plasma para mantener los valores adecuados de glucemia. Ahora, si la glucosa 6-fosfato es abundante, al igual que el ATP, su destino metabólico es almacenarse en forma de glucógeno, que es un polímero altamente ramificado de la glucosa, cuya velocidad de síntesis depende de la velocidad de la glucógeno sintasa, y por el contrario, cuando hay demanda de ATP o de esqueletos carbonatados para procesos biosintéticos, la glucosa 6-fosfato entra en la vía glucolítica, siendo finalmente otro destino de la misma su oxidación en la vía de las pentosas fosforiladas. Luego entonces, terminando con los carbohidratos y pasando a lo que son los ácidos grasos, el sándwich también lo contiene, puesto que la mayonesa, el nutriente que tiene es el ácido graso linoleico. Al igual que lo hace la digestión de los carbohidratos, aquí ayudarán las lipasas para descomponerlo a triacilglicérido y que se incorpore en la sangre, una vez habiendo antes sido solubilizado en complejo de lipoproteína para su entrega a los diferentes tejidos, para su almacenamiento o bien para la producción de energía a través de su oxidación. Una ruta entonces para que se haga degradado es el proceso catabólico de lipólisis, en el que se llevará a cabo la remoción de las cadenas del ácido graso del glicerol, al cual se encuentran unidas en su forma de almacenamiento como triglicéridos, donde dichas lipasas se activan por niveles altos de epinefrina o glucagón en la sangre o norepinefrina secretada por el sistema nervioso simpático en el tejido adiposo. Cuando los niveles de glucoso luego de las comidas comienzan a bajar, lo que simultáneamente disminuye los niveles de insulina en la sangre, y una vez liberados del glicerol, el ácido graso libre entra a la sangre, lo cual lo transporta unido a la albúmina plasmática a través de todo el organismo. Los ácidos grasos que son de cadena larga entran a las células que van a metabolizarlos, excepto de los glóbulos rojos y neuronas, a través de proteínas transportadoras específicas. Una vez dentro de las células, la enzima ácido graso de cadena larga CoA ligasa cataliza la reacción de una molécula de ácido graso por ATP para producir un adenilato de ácido graso, AMP y fosfato inorgánico. El adenilato de ácido graso reacciona con coenzima A libre para producir una molécula de acil-CoA, que para entrar a la mitocondria debe hacer uso de la lanzadera de carnitina. Posteriormente daría paso entonces la beta-oxidación, que finalmente corta las cadenas largas carbonadas de los ácidos grasos en la forma de moléculas de acil-CoA en una serie de unidades de acetato, las cuales combinadas con coenzima A forman moléculas de acetil-CoA, las que a su vez se condensan con
lactato para formar citrato al comienzo del ciclo de Krebs, donde el ácido graso será totalmente oxidado y transformado en energía, desembocando en la combustión completa de la molécula de acetil-CoA con dióxido de carbono y agua como productos. Aquí, como sabemos, la energía liberada en este proceso termina siendo capturada en forma de una molécula de GTP y 11 moléculas de ATP por cada molécula de acetil-CoA que sea oxidada. Por su lado, el proceso anabólico de los lípidos consistiría en la biosíntesis en la que el acetil-CoA obtenido de la beta-oxidación de este se le irán uniendo moléculas de 2 carbonos hasta formar el ácido graso en su forma activada, acil-CoA, mediante un proceso inverso a la beta-oxidación donde primero se sintetiza ácido palmítico de 16 carbonos y a partir de este lo mismo para el resto, por lo que se requiere consumo de poder reductor. La primera parte se efectúa en el citoplasma a partir de acetil-CoA, ATP y el poder reductor mencionado, proveniente del ciclo de las pentosas fosfato y otros sistemas generadores, ocurriendo a través de la condensación de unidades de 2 carbonos en el sentido opuesto de la beta-oxidación y siendo el bicarbonato un requerimiento y el malonil-CoA un intermediario del proceso. De manera que difiere así de la oxidación, y es que esta situación es el caso opuesto típico de las vías biosintéticas y degradativas que permite que ambas rutas puedan ser termodinámicamente favorables e independientemente regulables bajo condiciones fisiológicas similares. Hay que tomar en cuenta entonces que a pesar de que las coenzimas y la estereoquímica de los intermediarios son diferentes en la oxidación y en la biosíntesis de los ácidos grasos, la principal diferencia es la manera en la cual las unidades de carbono son agregadas o removidas de la cadena acil-tioéster. Así, las dos vías son diferentes no solo en el lugar donde ocurren, sino en las reacciones implicadas y en los sustratos empleados. Las dos vías son mutuamente inhibitorias, previniendo que el acetil-CoA producido por la beta-oxidación pueda entrar a la vía de síntesis de ácidos grasos por medio de la reacción catalizada por la enzima acetil-CoA carboxilasa. El acetil-CoA tampoco puede ser convertido a piruvato, ya que la reacción catalizada por la enzima piruvato descarboxilasa es irreversible. En cambio, el acetil-CoA producido por la beta-oxidación del ácido graso, como se dijo ya, se condensa con oxaloacetato para entrar al ciclo de Krebs, o bien puede cursar a la lipogénesis para la síntesis de ácidos grasos. Siendo entonces que una vez que los requerimientos energéticos de la célula han sido satisfechos y la concentración de sustratos oxidables es elevada, estos últimos son almacenados en forma de triacilglicéridos, que son la reserva energética a largo plazo más importante de las células y los organismos en general. Bien, terminamos con los lípidos. Aquí vemos cómo sucede el proceso. Vayamos con el catabolismo de los prótidos. Finalmente, aquel sándwich también contiene jamón y queso, que son proteínas, cabiendo señalar que asimismo pueden contener en menor proporción de los otros 2 macronutrientes, pero dado que en su mayoría son proteínas, se toman como tales y sucediendo similar ahora con la ayuda de las peptidasas, y dependiendo del tipo de proteínas digeridas, estas se dividirán en cadenas más pequeñas en péptidos y posteriormente en aminoácidos que ingresarán en el torrente sanguíneo, siendo la última fuente de donde se consigue energía, y ya que no se pueden almacenar se reutilizan y solo cuando hay exceso se degradan, siendo cuando dichas moléculas ingresarán al proceso catabólico de proteólisis, donde primeramente hay que decir que difiere de los ya mencionados, puesto que aquí cada uno de los aminoácidos posee un grupo amino, y será entonces una etapa clave separarlo de su esqueleto carbonado y eliminarlo durante la degradación oxidativa. Si no se utilizan para la síntesis de nuevos aminoácidos u otros productos nitrogenados, se desvían hacia rutas especializadas para su metabolismo, donde el amoníaco generado a partir del proceso metabólico de estos se recicla y es utilizado en diversos procesos biosintéticos, mientras que el exceso se excreta directamente por la orina o se convierte en ácido úrico o urea para su excreción total del organismo a través del ciclo de la urea, haciéndose necesaria una eliminación eficaz por su potencial toxicidad. Luego entonces los esqueletos carbonados antes mencionados pueden transformarse en intermediarios para producir glucosa, ácidos grasos o cuerpos cetónicos u oxidarse en el ciclo de Krebs para producir energía. Finalmente, el anabolismo de los prótidos, pues a este respecto no se da. Solo los vegetales son capaces de fabricar los aminoácidos mediante la fotosíntesis del nitrógeno, cosa que no podemos hacer los humanos, pues los absorbemos tras la digestión de las proteínas y, bueno, cabe aclarar que no obstante en ambos casos los aminoácidos deben unirse para formar cadenas de péptidos que después se unen a sí mismo para formar proteínas. Comparto con ustedes una conclusión en la que, bueno, creo que son muy complejas, pero bueno, son reguladas, están interconectadas
Y pues bueno, ahora sí que sus funciones están fuertemente coordinadas y reguladas por mecanismos de retroalimentación para satisfacer las demandas fisiológicas que tenemos los seres vivos. Es el final, les agradezco mucho, espero que haya sido de su agrado. Hasta luego.